Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, señor presidente, señoras y señores, este punto de acuerdo me motiva a hacer uso de la tribuna para, en primer lugar, felicitar a la segunda comisión por la aprobación unánime de esta solicitud de información relativa a una de las decisiones quizás más lamentables que ha tomado este gobierno en política exterior. Y voy a decir por qué. El 14 de mayo de este año tuvo lugar la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, con lo cual se cumple una de las promesas que distinguieron en este ámbito de política exterior de Estados Unidos que planteó Donald Trump. Al mismo tiempo que acontecía la inauguración de esta embajada, había protestas y manifestaciones y, por supuesto, todos conocemos, hubo más de 2,000 heridos y al menos 52 personas palestinas murieron en Gaza a causa de los disparos de los soldados de Israel. Constituyó este hecho una de las jornadas más violentas de la región en los últimos años. Y todo tiene que ver con una decisión política, de una decisión unilateral de Estados Unidos de cambiar la sede de su embajada y abrir su nueva representación en la ciudad de Jerusalén y sobre todo desoír la discusión y por supuesto la resolución que tomó el 21 de diciembre del año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde rechazó abrumadoramente cualquier acción o decisión unilateral que pretendiera alterar el estatus de la ciudad de Jerusalén. En efecto, esa votación en la Asamblea de Naciones Unidas tuvo 129 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. La negociación de las abstenciones fue una política implementada por quien representa a Estados Unidos en las Naciones Unidas y que empezó a trabajar para evitar que pudiera reflejarse una votación contundente contra esta decisión unilateral de Estados Unidos. Y por supuesto ahí es donde estamos identificando, por desgracia, uno de los comportamientos que necesitan ser explicados por parte del señor canciller, puesto que quien nos representa ante Naciones Unidas fue uno de los países que se abstuvo, lo cual nos parece que no contribuye a lo que evidentemente se ha desatado en la región y que nadie niega las enormes dificultades históricas que se han tenido que, por desgracia, enfrentar y que siempre tenemos que abonar. Nuestro país ha sido uno de los países que se ha distinguido en su política exterior, siempre buscando la construcción de soluciones de paz, de no exacerbar los conflictos en las naciones, y particularmente en esta zona del país nos parece muy lamentable que se hayan desoído los distintos pronunciamientos, particularmente el secretario general de Naciones Unidas, que Antonio Guterres, quien afirmó, y lo leo textual porque no tiene desperdicio, que la cuestión del estatus de Jerusalén debe ser resuelta por negociaciones directas entre israelíes y palestinos. Entiendo, dice, el profundo significado que Jerusalén tiene en el corazón de muchas personas. Lo ha sido durante siglos y siempre lo tendrá. No existe ninguna alternativa más que la solución de 2 estados, entre los 2 estados. Y remata, no hay plan B.
no hay ningún plan B. Por desgracia, como sabemos, México se abstiene, insisto, es una decisión que no corresponde a lo que distingue a nuestro país y por supuesto no abona. Y miren, aquí puedo decir, ligando mi intervención con la anterior que tuve desde esta tribuna, ¿de qué nos ha servido? ¿De qué ha servido que México tenga esta relación voy a cuidar la palabra, pero de menoscabo en el respeto que deberíamos recibir de Estados Unidos? Y pareciera que trabajamos más a propósito de ser una especie de comodín en la relación con otros países. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Venezuela, y así podemos identificar muchas acciones. De tal manera que creemos que eso ha denostado al gobierno de México también. No contribuye a seguir teniendo esta imagen de un país solidario, de un país que promueve la paz, que promueve siempre los acuerdos para que transitemos en una relación de respeto entre las naciones y sobre todo meternos en el conflicto entre Israel y los palestinos, pues simplemente es algo verdaderamente inusitado. Voy a terminar recordando una de las reflexiones de quizás uno de los más relevantes poetas israelíes que nacieron, viven, están en la cotidianidad precisamente en Israel. Amos Oz. Él ha hecho muchísimas reflexiones de este conflicto entre Israel y Palestina, y quizás esta parte seguramente nos ayudará a reflexionar de la importancia de seguir insistiendo en que tengamos cuidado y no meternos en asuntos que nos faltaría conocer más. En esta zona, dice él, es la única patria de los judíos, pero también de los palestinos. No vivir como una familia feliz porque no lo somos, somos dos familias infelices. Tenemos que vivir en dos más pequeñas. No tiene sentido fantasear con que después de 100 años de derramamiento de sangre, judíos y árabes van a vivir una luna de miel. Eso a propósito de la decisión unilateral de Trump de abrir la embajada en Jerusalén. Es cuanto, y qué bueno que la comisión dictaminó este punto de acuerdo en los términos en que lo hizo. Gracias. Gracias.